Estudios recientes sugieren que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal están expuestos a un mayor riesgo cardiovascular, una enfermedad que se posiciona como la primera causa de muerte en los países desarrollados. Para ahondar en este tema nos acompaña Vicente Hernández, gastroenterólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Bienvenido a GTQ Podcast, doctor. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Pues bueno, la primera pregunta creo que es la más urgente, ¿no? ¿Qué riesgo tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de padecer una enfermedad cardiovascular? Pues, como comentabas, hay estudios recientes que sí que están demostrando que nuestros pacientes aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, no solo la enfermedad tromboembólica que ya conocemos desde hace mucho tiempo, sino la enfermedad cardiovascular arteriosclerósica, que afecta a que engloba infartos de miocardio, accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica. Y sí que está aumentado en nuestros pacientes. No es en todos los pacientes, pero hay algunos pacientes en los cuales sí que hay un cierto riesgo y fundamentalmente está relacionado con la carga inflamatoria. Pues en gente que ha tenido brotes recientemente, en los primeros años del diagnóstico, cercanos a una hospitalización. Entonces, son pacientes que debemos tener una cierta precaución, una cierta vigilancia de estos aspectos. ¿Cómo influye la inflamación crónica asociada con la enfermedad inflamatoria intestinal en este riesgo cardiovascular? Pues, aunque parezca mentira, ahora mismo se considera que la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad metabólica que se acumule grasa en las paredes arteriales, sino que además del acúmulo de colesterol en las paredes, hay un mecanismo inmune que está produciendo una reacción inflamatoria que va a desarrollar la placa de ateroma. Y ese es un poco el punto común entre la aterosclerosis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos bien, ya hemos estudiado mucho la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que puede haber una disbiosis que altere la permeabilidad de la barrera intestinal y esto activa el proceso inflamatorio en el intestino. Pero además pasan sustancias de las bacterias al interior de la pared intestinal y estas sustancias, los lipopolisacáridos, tienen capacidad de estimular la agregación plaquetaria, disminuir factores antitrombóticos y estimular la reproducción de factores trombóticos, y todo esto, además de unas cascadas inflamatorias que ayudan a la agregación plaquetaria, etcétera, pueden a distancia en otros órganos como en el corazón o en las arterias depositar placa de ateroma y desarrollar a la larga eventos cardiovasculares. Y doctor, ¿pueden influir los tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal, los que están tomando estos pacientes, en el riesgo cardiovascular que puedan desarrollar? Sí, ¿no? ¿Y cómo? Pues disponemos de muchos tratamientos y algunos se ha visto que pueden tener un efecto y otros no. El efecto beneficioso respecto al riesgo cardiovascular, como os había comentado antes, es que se ha visto cierta asociación a la actividad inflamatoria. Pues los medicamentos que utilizamos, por un lado, van a disminuir la carga inflamatoria y esto pues va a disminuir este riesgo en comparación a gente que no tiene tratamiento. Pero luego sí que se ha visto que hay determinados fármacos que sí que pueden estar asociados a tener más riesgo o incluso a mejorarlo. Fármacos muy comunes, las mesalacinas, no se ha visto que puedan tener ningún efecto, ni en beneficio ni en perjuicio. Los inmunosupresores, hay datos contradictorios. En algunos casos se ha descrito que podrían reducir la repetición de efectos cardioembólicos en gente con enfermedad inflamatoria intestinal, y los más que siempre estamos estudiando son ya los fármacos biológicos o las nuevas moléculas, son las que más miedo nos dan en este aspecto. Los fármacos anti-TNF se ha visto que sí que se ha asociado a una disminución de estas enfermedades cardiovasculares, porque tienen cierto efecto en disminuir, cambian un poco el metabolismo de los lípidos y pueden ayudar a disminuir el colesterol y pueden, además de disminuir la carga inflamatoria, a tener menos lípidos, y esto sí que se ha visto que se asocian a tener un menor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares agudos. El vedolizumab y el ustekinumab tenemos menos datos. Del vedolizumab
prácticamente no tenemos ninguna información. De ustekinumab hay estudios en pacientes dermatológicos que cuando hay factores de riesgo basales elevados pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, pero esos estudios no están bien valorados para ver si hay otros tratamientos concomitantes que puedan utilizarse. Estos son los medicamentos de los que utilizamos que podrían tener efectos beneficiosos, pero hay medicamentos de los que utilizamos que sabemos que sí que pueden tener efectos perjudiciales a nivel cardiovascular. Los más importantes, los corticoides, ¿vale? Los corticoides actúan de diferentes maneras. Por un lado, favorecen que aumente la frecuencia de factores de riesgo típicos, la diabetes, la hipertensión, el metabolismo de los lípidos, aumenta el colesterol, aumenta el sobrepeso, y todo esto son factores de riesgo de tener problemas cardiovasculares y por lo tanto aumentan el riesgo cardiovascular. Y sí que se ha visto que los pacientes que más frecuentemente toman corticoides pueden tener más efectos cardiovasculares. El otro grupo de fármacos que sí que se ha asociado a eventos cardiovasculares han sido los inhibidores de la JAK, el tofacitinib fundamentalmente, porque es el que más estudios tenemos. Y se ha visto que sí que aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos, fundamentalmente tromboembolismo venoso y tromboembolismo venoso. En cuanto a los efectos cardiovasculares arteriales agudos, parece que aumentan el riesgo, pero este aumento de riesgo no es tan llamativo como el de los efectos tromboembólicos venosos. Y se debe a que los inhibidores de JAK1 pueden alterar el metabolismo de los lípidos, aumentando los niveles de colesterol en sangre. Y por ese motivo hay una alerta de la Agencia Europea del Medicamento que nos advierte que en pacientes mayores con factores de riesgo cardiovascular estos fármacos deben ser evitados y solamente utilizarlos cuando no tengamos ninguna otra alternativa. Entonces estos son los problemas que tenemos o las ventajas que tenemos con determinados fármacos que utilizamos a la hora de tratar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor, excelente repaso por todos los tratamientos, pero me interesa ahora saber cuáles son las recomendaciones actuales para la evaluación y el manejo del riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, si las recomendaciones son diferentes que para la población general. Bueno, pues si hemos dicho que hay un mayor riesgo, pues cabría pensarse que sí, que tendríamos que hacer algo diferente. Uh-huh. De hecho, en otras enfermedades inflamatorias, como puede ser la artritis reumatoide, como puede ser la espondilitis anquilosante, en pacientes que tienen VIH, sí que hay unas recomendaciones especiales porque estas enfermedades está muy establecido que sí que aumentan el riesgo de fenómenos cardiovasculares y sí que hay unas recomendaciones diferentes. En cambio, las recomendaciones en enfermedad inflamatoria intestinal en estos momentos no hay ninguna que nos diga que tengamos que hacer nada diferente a la población general, ¿vale? Entonces, probablemente la recomendación que tenemos que hacernos a nosotros mismos es tener la idea de que nuestra patología, la patología de nuestros pacientes, aumenta en cierto grado en los riesgos cardiovasculares y tenemos que estar un poco más atentos de otros factores que puedan estar sumando ahí. Entonces, no hay unas recomendaciones especiales, simplemente darnos cuenta. Bueno, si esto se va investigando más y vemos que el riesgo realmente es tan alto como con otras enfermedades inflamatorias, probablemente aparecerán nuevas recomendaciones. Pero en este momento ese nivel de riesgo no está establecido y por lo tanto establecer recomendaciones no sabemos lo que van a beneficiar en un futuro a nuestros pacientes. Pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Doctor, ¿y qué estrategias de prevención cardiovascular son más efectivas en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Usted cree que debe haber un enfoque especial en la modificación de factores de riesgo tradicionales como la hipertensión o la dislipemia en esta población en concreto? Yo creo que no. Yo creo que no, que tenemos que hacer lo mismo que se hace con los pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. El punto de vista nuevo que estos estudios yo creo que nos traen es que nosotros no prestábamos atención o de forma muy superficial a el riesgo cardiovascular. Entonces, como era una cosa que no dependía de nosotros, pues no era una cosa en la que nosotros prestábamos atención. Pero cuando vamos a buscar una atención integral y mejorar a nuestros pacientes, ya debemos ir sumando otras cosas. No tanto que nosotros sepamos manejarlo, sino saber detectar que esto puede ser un problema y en pacientes que tengan otros factores de riesgo, pues insistir que las recomendaciones deben cumplirse. No decir, bueno,
tienes el azúcar un poco alto, tienes la tensión un poco alta. Tenemos un refuerzo para estimular a nuestros pacientes a que efectivamente hagan cambios de estilos de vida, que consulten con su médico de atención primaria para corregir todas estas cosas. Uh-huh. Y respecto a los tratamientos que aumentan el riesgo cardiovascular, ¿debe haber unas medidas específicas? Pues las medidas específicas que tenemos con la población general, exactamente las mismas. Vigilancia, pero fundamentalmente en estos dos que te he dicho que sí que aumentan. Corticoides, sabemos que aumentan la tensión, sabemos que aumentan los niveles de glucemia, por lo tanto, vigilar que no desarrollen diabetes, vigilar que no tengan crisis hipertensivas durante el tratamiento. Evidentemente nosotros en las consultas de digestivo esto lo tenemos más limitado, pero recomendarles a los pacientes que se hagan una vigilancia estrecha en el periodo de tiempo que están con tratamientos corticoideos, y luego en pacientes que tienen necesidad de inhibidores JAK, probablemente habría que, además de todo el checklist que hacemos de tabaco, edad, comorbilidades que pueden favorecer la trombosis, mirar qué otros factores de riesgo que predispongan a problemas cardiovasculares, pues hipertensión, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, todos estos factores, vigilarlos bien, vigilar bien que están bien controlados, que no tenga que el tratamiento no sea inadecuado, etcétera, antes de empezar con estos tratamientos. No tanto que nosotros tengamos que hacer unas medidas diferentes, sino vigilar que están bien controlados estos factores de riesgo previos. Genial, doctor. Pues de verdad ha sido un placer tenerla aquí y hacer este repaso tan importante por una enfermedad que decíamos al principio, pues se posiciona como la primera causa de muerte en los países desarrollados, y es muy importante que todos los profesionales trabajen juntos, ¿no? En equipos multidisciplinarios. Justo. Para que la aborden adecuadamente. Muy bien. Pues doctor, un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en GTQ Podcast. Gracias.